¿Alguna vez te has despertado a mitad de la noche con la certeza física absoluta de que la respiración que escuchaste no era la tuya? Es un detalle mínimo, ¿cierto? El aire moviéndose. Pero no se trata de dónde viene el sonido, sino de la forma en que ese sonido te golpea, como una revelación, como si alguien te estuviera entregando un secreto prohibido y ahora fueras cómplice. Así comienza, siempre, con la incomodidad de un espacio que parece demasiado estrecho, aunque estés solo en un cuarto inmenso. Y te levantas, revisas el espejo, esperas encontrar la prueba de que todo fue una mentira, un simple juego de la mente fatigada, pero el espejo te devuelve una mirada que es un poco más profunda de lo que recuerdas, un poco más temerosa, y justo cuando te relajas, crees que has superado el momento de paranoia, sientes un ardor fantasma, una punzada leve en alguna parte de la piel que no debería doler, un dolor que se siente viejo, como la cicatriz de algo que no te ha pasado todavía. Si lo has sentido, entonces entiende que no estás loco. Estás sintonizando una frecuencia que hemos intentado olvidar durante casi 100 años. Y si tienes el valor de escuchar hasta el final, si decides quedarte en esta oscuridad conmigo, te pido que hagas algo. No te suscribas por obligación, hazlo como una promesa silenciosa, un pacto. Prométeme que seguirás aquí, escuchando esta historia prohibida, porque la memoria, amigo mío, es la única cosa que puede evitar que nos marquen de nuevo. Ahora, escucha con atención, porque vamos a descender a un lugar donde el tiempo no corre, sino que se arrastra con el peso del metal caliente y la desesperación. Tenemos que ir a San Luis Potosí, no al estado vibrante y moderno que conocemos hoy, sino al Potosí de 1928, un lugar que, aunque ya había pasado el fragor inmediato de la revolución, seguía oliendo a pólvora vieja, a tierra cuarteada por la sequía, y a una necesidad ancestral de creer en algo, aunque ese algo fuera peligroso. Imagina la escena. El aire era denso, pesado, cargado con el polvo rojizo de la sierra. Las noches no eran frescas, eran sofocantes, un sudor pegajoso que no dejaba dormir, que obligaba a la gente a murmurar sus miedos a la luz incierta de los quinqués. En ese San Luis, la modernidad era un rumor lejano. Lo que gobernaba era la tradición, la fe en santos olvidados y, sobre todo, la omnipresencia del oficio, de la necesidad. Y es aquí donde aparece, como una figura extraída de un grabado sombrío, Don Elías. Don Elías no era un hombre particularmente alto, pero su presencia llenaba cualquier espacio. Era herrero, un herrero de la vieja guardia, de los que trabajaban el metal con una reverencia casi religiosa. Su fragua no estaba en el centro del pueblo, sino en la periferia, donde el bullicio se disolvía en el silencio del campo. Su taller, un tejabán humilde y ahumado, era un punto de referencia involuntario para cualquiera que se acercara a la ciudad. Se sabía que el fuego de Elías ardía de sol a sol, y que el sonido de su martillo, metálico y constante, era el pulso de ese rincón olvidado de Potosí. Pero no era el ruido de las herraduras lo que mantenía a la gente a distancia. Era el silencio de los que esperaban. Don Elías no era conocido por su jovialidad. Los herreros suelen ser hombres rudos, de manos grandes y risa fácil. Él, en cambio, era un espectro silencioso. Sus ojos, enmarcados por el hollín y el sudor, parecían haber visto la parte más oscura del metal, su naturaleza mineral, su destino forjado. Cuando hablaba era con frases cortas y ásperas, como si cada palabra fuera un golpe de martillo en el yunque. Ahora, la herrería, de día, era un lugar de trabajo. Fabricaba rejas, cuchillos para el campo, herramientas. Pero cuando el sol caía, cuando la luz se volvía roja y enfermiza, y el aire olía más a brasas que a tierra, el taller de Don Elías cambiaba de propósito. Se convertía en un lugar de rito, de transformación,
un confesionario de hierro y fuego. Y este es el gancho que no te deja dormir, ¿verdad? La pregunta que surge inevitablemente: ¿por qué la gente acudía a él de noche? No venían por una pala rota, ni por la cerradura de una puerta. Venían por la única cosa que solo don Elías ofrecía, un servicio que se susurraba en las esquinas, que se negaba en voz alta y se buscaba con el terror en el rostro. Venían a ser marcados. Piensa en lo que significa la marca. Históricamente siempre ha sido un signo de pertenencia, de propiedad, de castigo. Se marcaba al ganado, se marcaba a los esclavos, se marcaba a los criminales. La marca era la negación de la individualidad, la reducción de un ser a un objeto. Pero en Potosí, en 1928, don Elías no marcaba ladrones o desertores. Él marcaba, según decían, a los vivos que querían asegurar su futuro o escapar de su presente. La gente que se acercaba al tejabán de Elías lo hacía con la cabeza baja, envuelta en rebozos o sombreros anchos. Eran hombres y mujeres de todas las edades y clases sociales, aunque la mayoría eran campesinos, gente que vivía al borde del desastre, que entendía que la vida podía ser más cruel que la muerte. Imagina la espera, la hilera silenciosa, bajo la luz fantasmal de la luna potosina. No había turnos ni boletos, solo la inercia del miedo. Los que esperaban no hablaban entre sí, quizás por vergüenza, o quizás porque sabían que el pacto que estaban a punto de hacer era personal e intransferible, una transacción de carne y alma. Cuando uno entraba en la fragua, el portón de madera se cerraba con un chirrido lento y pesado, un sonido que era la señal de que el mundo exterior se había cancelado temporalmente. Adentro, solo el fuego de la forja, un infierno controlado que bailaba sobre el rostro taciturno de don Elías. El proceso era simple, brutal y carente de toda piedad. Primero, la confesión. No religiosa, sino práctica. Don Elías preguntaba siempre lo mismo, con esa voz seca y rasposa, sin alzarla jamás. ¿Por qué has venido a ser marcado? Y las respuestas variaban, pero todas convergían en un punto central: desesperación. El campesino que había perdido la cosecha por la plaga decía: para que el maíz germine este año, para que la tierra recuerde quién soy. La madre cuyo hijo estaba muriendo de calentura susurraba: para que la enfermedad no me lo arrebate, para pagar su deuda. El hombre que había hecho fortuna de la noche a la mañana, con una sombra de culpa en los ojos, rogaba: para que lo que he robado no se regrese contra mí, para que la suerte me reconozca. La marca, aparentemente, no era un castigo, sino una póliza de seguro, un salvoconducto, un ruego físico y doloroso dirigido a las fuerzas que realmente gobernaban el mundo, el azar, la necesidad y la muerte. Don Elías, tras escuchar, no juzgaba, solo asentía, recogía el pago, que nunca era dinero, sino algo personal y significativo, una medalla de bautismo, un mechón de cabello de la persona amada, o la escritura de un pequeño terreno. Eran siempre objetos con peso emocional, cosas que marcaban el pasado, sacrificadas por un futuro incierto. Y luego venía el ritual del hierro. El herrero se movía con una eficiencia aterradora. En un brasero pequeño y separado, mantenía un conjunto de troqueles, herramientas de acero forjado, cada una con un diseño específico. Estos no eran hierros de herrar comunes, eran símbolos arcaicos, cruces invertidas sutilmente, nudos que parecían serpientes, círculos partidos, formas geométricas que no aparecían en ningún almanaque de santos ni en ninguna Biblia conocida. Eran, podríamos decir, la caligrafía de la aflicción. Si estás escuchando esto solo, en el silencio de tu casa, permítete cerrar los ojos por un momento e imaginar el olor. El olor a metal calentándose, a óxido, y más importante, el olor a carne humana quemándose.
Es un olor dulce y espeso, que se queda adherido a las paredes, a la ropa, y que en Potosí 1928 se adhería al alma de la ciudad misma. Elías nunca usaba anestesia. Su filosofía era clara. El dolor era parte del pacto. La marca no tenía valor si no era pagada con el tormento consciente. Pedía a la víctima que se desnudara la zona elegida, la espalda baja, el hombro, a veces el tobillo o, en los casos más secretos y atroces, la palma de la mano. El hierro se extraía de las brasas. Brillaba en un rojo incandescente, casi blanco en la punta, irradiando un calor que hacía temblar la humedad del aire. El sonido del metal al ser extraído era el momento culminante, el suspiro del herrero, la preparación y luego el golpe. No era un toque rápido, un sello de imprenta. Don Elías presionaba el hierro con fuerza brutal, manteniéndolo en la carne más tiempo de lo necesario, no solo para sellar, sino para grabar la cicatriz en las capas profundas, para asegurarse de que el ardor se propagara no solo por la piel, sino por los nervios, hasta el centro del cerebro. El grito, si lo había, era siempre ahogado por una mordaza improvisada o por la propia mano del marcado. La vergüenza y el miedo eran más fuertes que el dolor. La persona marcada sabía que no podía llamar la atención. Si alguien más sabía dónde y por qué llevabas esa marca, se creía que su efecto protector se desvanecía. La marca requería secreto absoluto para funcionar. Cuando don Elías retiraba el hierro, el vapor se alzaba en la semioscuridad. La carne quedaba negra, burbujeante, y el aire se llenaba con ese horrible olor a sacrificio. El herrero no daba medicinas ni consejos. Solo daba una última advertencia mientras envolvía el cuerpo mutilado con una manta. La marca ya está. No te protegerá de lo que ya viene, solo de lo que aún no ha pasado. Y no la muestres nunca. Si alguien te pregunta por la cicatriz, diles que fue el fuego de la forja, un descuido. Y esa persona marcada para siempre se retiraba en la oscuridad de la noche, cojeando, ardiendo, pero con una extraña y pesada sensación de alivio. Habían pagado, habían hecho un trato. Este es el fundamento de nuestro horror. No el acto en sí, sino su repetición. Durante meses, casi un año entero en 1928, ese ritual se repitió. Decenas, quizás cientos de personas en la región de San Luis Potosí fueron a la fragua de don Elías. Campesinos desesperados, comerciantes con deudas, esposas traicionadas, hombres de fe dudosa. Todos ellos llevaban sobre su piel un sello forjado en el miedo y el hierro ardiente, una firma de desesperación. Lo psicológico aquí es lo que sucedió después. Si estás aún conmigo, si este peso te está oprimiendo el pecho, es vital que comprendas esto. La marca no era visible para todos, pero la paranoia sí lo era. De pronto, en San Luis, la gente comenzó a caminar diferente. Ya no se saludaban con el abrazo sincero y abierto. Ahora había una cautela profunda. Los hombres evitaban los baños públicos. Las mujeres no compartían el lavadero comunitario con la misma facilidad. Cualquier toque accidental, cualquier roce de piel, era evitado con una brusquedad notable. ¿Por qué? Porque nadie sabía quién de los que caminaban a su lado, o quién de los que sonreían en el mercado llevaba la marca de don Elías. Y si veías una accidentalmente, si eras testigo de ese secreto grabado en la piel, se creía que la desgracia de la persona marcada se transferiría a ti, que el pacto roto te arrastraría. El terror se convirtió en una enfermedad silenciosa. La gente comenzó a dudar de sus vecinos, de sus amigos, incluso de sus cónyuges. La pregunta constante, la tortura mental que corroía el tejido social de Potosí era: ¿tienes tú la marca? Y por extensión, ¿qué horrible cosa hiciste para necesitarla? Se empezó a notar el patrón en las cicatrices que ya existían.
Si alguien tenía una quemadura antigua, una cicatriz que antes era insignificante, la gente la miraba dos veces, sospechando que esa era la excusa que don Elías había ordenado usar, la excusa del fuego de la forja. La tensión se hizo palpable. La atmósfera de 1928 se volvió opresiva. Los niños, que siempre son los mejores observadores de las realidades que los adultos niegan, comenzaron a jugar a la marca, un juego silencioso y macabro donde se señalaban entre sí con dedos acusadores. Para la gente marcada, la vida era una prisión de su propia piel. Tenían que medir cada movimiento, cada palabra, cada gesto. No podían permitirse el lujo de la intimidad, de la confianza. La marca era una promesa de protección a costa de la soledad eterna, y aquí es donde la historia se vuelve realmente perturbadora, donde el terror salta de la historia a tu propia experiencia. Don Elías estaba marcando la carne, sí, pero lo que realmente estaba haciendo era marcar la mente colectiva de la ciudad. Estaba sembrando la duda, el aislamiento y el miedo mutuo. Estaba enseñando a la gente a desconfiar de lo que no podían ver y a temer lo que ya estaba demasiado cerca. La pregunta que debemos hacernos no es solo qué hizo Elías, sino qué significado tenían esos símbolos arcaicos y dolorosos. No eran letras, no eran nombres, eran, según la gente más vieja y temerosa, sellos antiguos, sellos que, antes de la llegada de la Iglesia, se usaban para firmar contratos con lo innombrable. Si estás sintiendo un escalofrío ahora, si sientes la necesidad de levantarte y revisar tu propia piel en busca de una mancha, una cicatriz que no recuerdas haberte hecho, detente, detente y concéntrate. Porque esto es lo que le pasó a Potosí. El miedo es una infección que comienza con la sospecha y termina con la transformación total. Te lo dije antes, si has llegado hasta aquí, si has permitido que esta historia entre en el silencio de tu espacio, es porque necesitas escuchar el resto. No estás solo en esta sensación de incomodidad. Y si quieres un último pacto, si quieres compartir esta carga, dime abajo, en los comentarios, si alguna vez te has encontrado una cicatriz que juras, por lo más sagrado, que no tenías ayer. Solo dime, la he oído. Y comparte esto con alguien que sabes que está solo esta noche. Porque créeme, hay historias que no deben ser escuchadas en soledad. Lo que don Elías hizo no terminó con el último golpe de su martillo. La gente marcada de Potosí comenzó a experimentar una serie de eventos que desafiaban la lógica y que, a la vez, confirmaban el poder terrible de la marca. Pero eso es algo que tendremos que forjar lentamente en la segunda parte. Por ahora, solo recuerda esto. El herrero marcaba a los vivos para que parecieran muertos. Y en la oscuridad, las brasas siguen ardiendo, esperando el próximo troquel. Vigila tus espaldas y no te atrevas a tocar esa cicatriz que de pronto sientes que te arde en la piel. ¿Alguna vez te has despertado justo cuando el sonido de tu respiración parece detenerse, como si esperara el siguiente aliento de alguien más, de algo que está demasiado cerca, pero que no puedes ver? Es esa quietud, la misma que envuelve los pueblos pequeños cuando la luz se apaga, la que nos permite escuchar lo que la prisa diaria silencia. Y lo que se escuchaba en San Luis Potosí, en 1928, en las horas muertas de la madrugada, era el susurro que nadie quería repetir en voz alta. El herrero, don Elías, había dejado de trabajar el metal para forjar el destino de la carne. La primera parte nos dejó al borde de un abismo de incredulidad. ¿Cómo podría un hombre, un simple herrero de manos callosas y mirada cansada, tomar el hierro al rojo vivo y aplicarlo sobre la piel de un ser humano, no para torturar, sino para marcar, para sellar una especie de pacto silente? Esto no era un linchamiento, ni una venganza pública.
Era un trámite oscuro, realizado con la misma seriedad ritualística con la que Elías había forjado herraduras durante 30 años. Pero si en el hierro buscaba resistencia y forma, en la carne buscaba sumisión y, lo que era más perturbador, una firma invisible. Profundicemos en los detalles, porque el horror, ¿sabes?, siempre reside en los detalles que intentamos ignorar. Si has llegado hasta aquí, es porque la curiosidad te ha vencido. O quizás, y esto es lo que realmente me inquieta, es porque en tu propia vida has sentido el peso de una marca que no pediste. Si decides quedarte hasta el final de este relato, que se extienda esta noche, te pido que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal y haz un pacto con el silencio. No mires este video de nuevo si estás solo, a menos que quieras que el miedo te haga compañía. Las marcas no eran simples quemaduras. Quienes lograron verlas, y eran muy pocos, pues la mayoría de los marcados las ocultaban como si fueran vergüenza y penitencia a la vez, describían algo mucho más complejo. No era la cicatriz grotesca de un hierro de ganadería. Eran símbolos, caligrafía oscura, pequeños patrones que parecían haberse extraído de un lenguaje que nunca existió en la tierra. Algunos hablaban de una media luna invertida sobre un punto central. Otros, de una especie de glifo que simulaba una escalera rota que subía hacia la muñeca. La constante, y aquí es donde el miedo se hacía físico, era la ubicación. Nunca estaban en lugares obvios. Don Elías no marcaba frentes ni antebrazos visibles. Las marcas aparecían donde la ropa cubría, pero donde la piel era delicada. La parte posterior del cuello, justo donde la médula se une a la base del cráneo, la curva interior del codo, el pliegue suave detrás de la rodilla, o en el caso más notorio, en la palma de la mano dominante, pero justo en la base del pulgar, donde la línea de la vida se ensancha. Esta precisión implicaba un conocimiento íntimo de la anatomía humana y, sobre todo, una familiaridad con el dolor que es casi poética. Elías, el herrero, no buscaba desfigurar, buscaba señalar. Y el proceso, ese era el verdadero corazón helado de la historia. Elías había dejado de usar los martillos grandes y los yunques resonantes. Su fragua seguía encendida, sí, pero no con la llama vibrante que da vida al metal útil. Era un fuego lento, sofocante, que parecía consumir más el aire que el carbón. Cuando la gente acudía a su llamado, pues, increíblemente, la gente acudía, no se oía el estruendo de la herrería. Se oía solamente el jadeo pesado del fuelle y de vez en cuando un silbido bajo y seco, como el de una serpiente que se arrastra sobre la arena caliente. Los vecinos de la calle de la Soledad, donde se encontraba su taller, juraban que las noches en que Elías trabajaba en su nueva y terrible labor, el aire cambiaba. No olía a azufre, ni a sangre, ni a humo convencional. Olía a algo que nadie podía nombrar, un perfume rancio de metal oxidado y, extrañamente, a miel quemada. Era un olor dulce, pero con una punzada de putrefacción que te hacía cerrar el estómago. Don Elías mismo comenzó a transformarse. Ya no era el hombre bromista que compartía un vaso de pulque al atardecer. Sus ojos se hundieron, rodeados de ojeras perpetuas, y su piel adquirió un tono grisáceo, como si el polvo de la fragua se hubiera incrustado en su alma. Lo más escalofriante era su mano, la mano que sostenía la pinza con el hierro al rojo que aplicaba el sello, temblaba constantemente, no por debilidad, sino por una tensión nerviosa incontrolable. Pero, en el momento de la marca, esa mano se volvía firme, fría, guiada por una precisión inhumana. Y aquí viene la pregunta que atormenta a cualquiera que escucha esto. ¿Por qué lo hacía? Y más importante,
¿Por qué la gente se presentaba voluntariamente? La respuesta no estaba en la voluntad libre, sino en una coerción sutil y omnipresente que permeaba la vida de San Luis Potosí. Los marcados no eran elegidos al azar. Elías no salía a cazar a sus víctimas. Él esperaba. Y la gente llegaba a él cuando un patrón de eventos desafortunados, un ciclo de desgracias que rozaba lo sobrenatural, se cernía sobre ellos. Imagina, estás en 1928. La vida es difícil, la suerte es caprichosa, pero de repente tu ganado enferma sin razón aparente, el agua de tu pozo se vuelve turbia, tu hijo enferma de una fiebre que ningún médico puede diagnosticar, y lo que es peor, comienzas a tener los mismos sueños vívidos y aterradores cada noche. Sueños de metal caliente y de un silencio que exige una respuesta. Los vecinos de Elías empezaron a notar que aquellos que sentían el llamado a ser marcados se comportaban de manera extraña semanas antes. Tenían la mirada fija, hablaban poco y caminaban con una prisa nerviosa, como si el tiempo se les estuviera acabando. Había una mujer, doña Isabel, cuya historia se cuenta con voz baja hasta el día de hoy. Su esposo, un panadero, había perdido toda la levadura en 3 días consecutivos. Sus panes no subían. Al cuarto día, un incendio inexplicable arrasó la mitad de su cocina. Esa noche, doña Isabel soñó con Elías, no en la fragua, sino sentado en un altar de piedra, señalando con un dedo de hierro. Ella acudió a Elías. No pidió ayuda, no suplicó un remedio. Ella solo dijo con la voz plana, como si leyera una carta escrita por otro: «Vengo a cumplir con la necesidad». La necesidad. Esa es la palabra clave que los historiadores de lo oculto susurran al hablar de este caso. Elías no marcaba a los pecadores para castigarlos, ni a los inocentes para protegerlos. Marcaba a aquellos que, por alguna razón que escapaba a la comprensión humana, habían sido seleccionados por una entidad o un mecanismo que requería un registro. Piensa en Elías no como un sacerdote, sino como un contador, un escribano forzado a inscribir nombres en un libro de registro que ardía. El herrero no elegía la marca, él simplemente veía, en el aire denso y caliente de la fragua, la forma que debía aplicar. Era una visión fugaz, una aparición de tinta negra flotando sobre la piel de la víctima. Y él, obligado por un peso que sentía en la médula, debía reproducirla con el hierro. Los marcados, una vez que el sello se enfriaba, experimentaban un cambio inmediato y aterrador. La mala suerte cesaba, el ganado se recuperaba, el pozo se limpiaba, el niño sanaba, la coerción se levantaba, pero el alivio no era gratuito. Se pagaba con un silencio interno. Doña Isabel, después de ser marcada detrás de la oreja izquierda con el glifo de la escalera rota, recuperó a su esposo y la prosperidad en su panadería, pero dejó de reír, dejó de cantar. Su mirada, antes llena de chispa, se volvió opaca, y cada vez que alguien hablaba de la marca, ella tocaba nerviosamente la zona oculta, con una expresión de terror que sugería que la marca no era una cicatriz, sino un ojo que la observaba desde dentro. Este es el verdadero horror psicológico, la certeza de que has entregado una parte irrecuperable de ti mismo a cambio de una paz temporal. Elías lo sabía, y el peso de esa verdad lo estaba consumiendo. Se dice que en las noches más oscuras, cuando la luna estaba escondida y las estrellas parecían haber sido borradas por la mano de Dios, Elías se sentaba solo en su banco, con el martillo de marcar apoyado a su lado. Los vecinos que se atrevieron a acercarse a su ventana, solo para observar, nunca para preguntar, contaron que lo oían balbucear. No eran rezos ni maldiciones, eran nombres. Una letanía interminable de nombres, como si estuviera leyendo de un pergamino invisible, y luego,
invariablemente, un sonido sordo, repetitivo, como si estuviera golpeando algo suave con la palma de su mano. Un intento inútil de borrar una huella que ya estaba impresa en su propia conciencia. La población de San Luis Potosí, que no es ajena al folclore oscuro y a las leyendas de aparecidos, se dividió. Una facción, la mayoría, se aterrorizó, asegurando que Elías había hecho un pacto con el bajo mundo y que estaba condenando almas a cambio de poder o riqueza, aunque su miseria y aspecto cadavérico refutaban la riqueza. La otra facción, la minoría de los desesperados, los que estaban al borde de perderlo todo, comenzaron a ver en la fragua no un lugar de terror, sino un último recurso. Un hospital para la mala suerte, regentado por un médico que usaba el fuego en lugar de las hierbas. Esto generó un ciclo perverso de miedo y dependencia. Cuanto más temían la gente, más desesperada se volvía al enfrentar la adversidad, y más dispuesta estaba a presentarse ante Elías. Para el herrero, cada marca era una nueva carga. Él no quería seguir, intentó cerrar la fragua. 2 veces lo intentó. La primera vez, soldó con cadenas las puertas de hierro de su taller. Durmió tranquilo por primera vez en meses, pero al amanecer el sonido del crujido del metal lo despertó. Las cadenas estaban intactas, pero la cerradura, que él mismo había forjado con doble seguridad, se había abierto de la nada, y las puertas estaban entreabiertas, dejando ver la penumbra del interior y el brillo enfermizo del carbón que seguía ardiendo, desafiando la lógica y la falta de aire. La segunda vez intentó huir. Juntó sus pocas pertenencias, tomó su burro y se dirigió al camino real, hacia la capital. No llegó lejos. Apenas había recorrido 1 kilómetro cuando el animal se detuvo bruscamente. Elías intentó azuzarlo, pero el burro no se movía. De repente, el animal se desplomó sin un sonido, como si una fuerza invisible lo hubiera aplastado. Y cuando Elías se agachó para ver qué le pasaba, vio con horror que la pata trasera del burro estaba marcada, justo donde la piel es más delgada, con el mismo glifo que él había aplicado a una niña enferma la noche anterior. La marca en el animal no estaba caliente. Era una cicatriz vieja, pero que él no había hecho. Fue entonces cuando comprendió. No estaba huyendo de la ley ni de la condena moral de su pueblo, estaba huyendo de una obligación que era metafísica, que trascendía la vida y la muerte. La necesidad lo había encontrado, y si no marcaba a las personas, marcaría todo lo que tocaba, todo lo que se interpusiera. Se dio la vuelta, caminó de regreso a San Luis Potosí, reabrió su fragua y esperó. Este sometimiento total, esta anulación de su voluntad, es lo que eleva la historia de Elías de una simple leyenda de brujería a un horror existencial. Él era un títere forzado a participar en la damnificación de otros, sin saber siquiera a quién servía. Solo sabía que el costo de la desobediencia era infinitamente peor que el costo de la obediencia. La tensión en el pueblo se hizo insoportable. Los marcados caminaban entre la gente con sus secretos ocultos, y los no marcados los miraban con una mezcla de lástima, desprecio y, crucialmente, una envidia latente por la estabilidad que la marca, a pesar de su terror, ofrecía. ¿Preferirías la tranquilidad de un pacto que te roba el alma lentamente, o la agonía constante de la mala suerte sin explicación? Este ambiente de paranoia es lo que, según los pocos documentos que se conservan de la época, provocó que la gente empezara a examinarse mutuamente en secreto. Esposos revisando los pliegues del cuello de sus esposas, madres mirando bajo las camisas de sus hijos, buscando, con una desesperación creciente, el pequeño signo de una caligrafía forjada, el presagio de que habían sido seleccionados. Y si te atreves a examinarte ahora,
Justo después de escuchar la descripción de estas marcas, si te levantas y vas al espejo y revisas la base de tu pulgar o la parte posterior de tu cuello, ¿qué harías si encontraras un pequeño patrón, un símbolo que nunca habías notado, que está ligeramente más caliente que el resto de tu piel? Elías se volvió cada vez más eficiente en su trabajo. Ya no necesitaba ver a las personas para saber su nombre. Simplemente llegaban y él sabía qué glifo debía aplicar. Había desarrollado una especie de sexto sentido para detectar la firma que la entidad o la necesidad había impreso en el aura de la víctima. Pero hubo un momento de quiebre, un punto donde el horror se hizo insoportablemente íntimo. Le tocó marcar a una niña, la hija de un viejo amigo suyo, una niña que había crecido jugando en su fragua. La enfermedad de la niña era terrible, desfigurante. Los padres, al ver que la medicina fallaba, la trajeron a Elías, no pidiendo la marca, sino exigiendo una curación. Elías miró a la niña, no vio la enfermedad, vio el glifo. Era una marca diferente a todas las anteriores, compleja, casi un párrafo, que se extendía desde su nuca hasta el omóplato. Cuando tomó el hierro, sus manos temblaron de nuevo. Trató de resistirse. Empujó el fuelle lejos de sí, gritando que no lo haría. Los padres, desesperados por la vida de su hija, lo sujetaron. Y en medio del forcejeo, Elías sintió un calor abrasador que no venía del hierro. Sentía que su propia piel se quemaba desde adentro. Cuando miró el hierro en la pinza, vio que la punta no estaba al rojo, estaba de un blanco incandescente, como si no hubiera tocado el aire sino el vacío. El hierro estaba siendo calentado por algo que no era el fuego de carbón. Elías marcó a la niña. El olor a miel quemada invadió la fragua. La niña sanó. Se levantó al día siguiente sin rastro de la enfermedad. Pero Elías ya no era Elías. Su terror se había solidificado en una aceptación gélida. Entendió que su función era la de un portal y que las marcas no eran solo para la gente de San Luis Potosí. Las marcas, ahora lo sabemos con el peso de la historia, eran puntos de anclaje. Elías estaba tejiendo una red invisible sobre el pueblo. Y la pregunta que flota en el aire sofocante de 1928 y en este momento en tu habitación es: ¿para qué sirve esa red? Para la parte 3, debemos enfrentar el significado final de los glifos, la conexión que Elías estaba forjando entre los vivos y algo más profundo, y el inevitable y opresivo desenlace. Pero antes de continuar, si te identificas con la sensación de un peso invisible, de una mala suerte que te persigue, y si has llegado hasta este punto de la historia, escribe una palabra simple en los comentarios. Lo escuché. Permite que otros sepan que no están solos en esta escucha prohibida, y comparte este relato con alguien que no debería verlo a solas, porque la soledad es lo que esta historia busca romper. Elías miraba la marca final que había aplicado a la niña. No era una cicatriz, sino una llave que abriría una puerta que él no podía ver, pero que sabía con certeza absoluta que no conducía a la liberación, conducía a la cosecha. Y si el herrero que marca a los vivos estaba solo inscribiendo sus nombres en la lista de espera de un destino inevitable, ¿quién era el dueño de la fragua? ¿Y qué tan cerca está esa fragua de ti en este momento? Escucha, porque el silencio ya no es el tuyo, y el metal caliente, cuando toca la carne, nunca perdona. No mires el pasillo, no gires la cabeza, no hay nada allí. Pero la marca ya está esperando su turno. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con la verdad cuando es demasiado grande, demasiado cruel para caber en un expediente policial? Es en ese momento, justo cuando la lógica se rompe, cuando la policía o los investigadores deben seguir adelante, no buscando justicia, sino simplemente buscando el final, el punto final que apague la pesadilla. Aunque ese punto final esté ardiendo en metal y locura,
Para los hombres que finalmente se atrevieron a forzar la puerta trasera de la herrería de Mateo, el infierno no estaba en las llamas, sino en el silencio. Te prometo, y esto es algo que solo entenderás si has estado verdaderamente solo en un lugar donde la muerte es reciente y pesada, que no hay nada más aterrador que un espacio que debería estar lleno de ruido. El golpeteo del martillo, el siseo del carbón, el rugido del fuelle, y que solo ofrece el eco ahogado de tu propia respiración. Cuando entraron, el calor era como una bofetada física. No era el calor normal de una fragua en funcionamiento, era un calor residual, profundo, antiguo, como si el alma misma del hierro se hubiera retirado lentamente, dejando una atmósfera densa y opresiva. Y el olor era la verdad. No era solo carbón o azufre, era una mezcla nauseabunda de grasa animal, sudor frío y, sí, ese inconfundible y dulce aroma a carne humana quemada, una impronta que la memoria olfativa nunca te perdona. Mateo no estaba, y eso, lo juro, fue el horror más grande. No lo encontraron ni colgado, ni ensangrentado, ni esperando. El herrero se había esfumado, dejando atrás solo su obra, su macabra herencia. La herrería, vista de cerca, no era solo un taller, era un templo de la precisión. Cada yunque, cada tenaza estaba en su lugar. Pero sobre el banco de trabajo, donde normalmente reposarían bocetos de herraduras o piezas de carruajes, había otra cosa: documentos. No eran planos, sino pergaminos escritos con una caligrafía obsesiva, casi enferma, y profusamente ilustrados, con figuras geométricas que parecían sacadas de algún texto prohibido de alquimia o astrología negra. Eran diagramas estelares, sí, pero yuxtapuestos con los nombres de sus víctimas. Si te atreves a llegar al final de este relato, si puedes soportar el olor a carne quemada en tu imaginación, haz un pacto conmigo ahora. No te retires, y si lo compartes, asegúrate de que quien lo vea sepa que lo estás protegiendo, porque la verdad que encontraron en ese banco, la razón de las marcas, es algo que te obliga a mirar el cielo nocturno con absoluta desconfianza. El terror de Mateo no era aleatorio. No era un asesino común impulsado por la rabia o la avaricia. Él se consideraba un cronista, un archivista del infortunio inminente. Los diagramas detallaban ciclos lunares y alineaciones planetarias que, según sus cálculos demenciales, anunciaban no el fin del mundo, sino el despertar de algo que había estado dormido bajo la tierra potosina durante siglos. Él creía, con la fe ciega del fanático, que sólo ciertas almas, aquellas con una pureza o, quizás, una mancillación específica, era imposible saber si su criterio era moral o puramente supersticioso, debían ser marcadas. Las marcas, que a simple vista parecían la runa de un herrero desquiciado, eran en realidad la transcripción metálica de ciertas constelaciones. La marca en el hombro de la joven Rosalía, por ejemplo, correspondía a un cúmulo estelar específico que, en la cosmología de Mateo, representaba la entrada de la cosecha. La marca del viejo Don Ramón, hallado días antes, era la puerta del retorno. El herrero no estaba matando para sacrificar, estaba marcando para registrar. En un viejo tomo encuadernado en cuero áspero que encontraron escondido bajo su cama, en la estancia contigua que olía a sudor rancio y sal, descubrieron el libro de los signados. Era un inventario meticuloso: la fecha de la marca, el nombre, la edad, el sexo y, al lado, una descripción escalofriante de la constelación grabada y lo que, según Mateo, esa marca haría por el recipiente. El hombre creía que las marcas de metal no solo grababan el cuerpo, sino que alteraban el alma, creando una señal de radiofrecuencia espiritual que protegería o condenaría a estas personas de la catástrofe que él veía acercarse en el horizonte de 1929.
El año siguiente, un año después de su trabajo febril y secreto. Este es el horror real, ¿sabes? La maldad simple es comprensible. La locura organizada, la locura que sigue una lógica interna tan perfecta que parece divina, esa es la que te paraliza. Mateo no era un monstruo, era un burócrata del terror, un hombre que creía honestamente estar haciendo un trabajo vital para una entidad que nadie más podía ver o escuchar. Y mientras revisaban el tomo, llegaron a las últimas entradas. Había nombres que reconocieron, vecinos que aún estaban vivos, que seguían en San Luis Potosí, caminando entre ellos. Personas que habían sido marcadas y liberadas, sin recordar quizás lo que les había ocurrido. La historia cambió entonces. Ya no se trataba de cuerpos desaparecidos, sino de personas que caminaban entre la luz, llevando sobre sí la firma candente de un loco. Se habían convertido, sin saberlo, en parte de la gran tabla de cálculo de Mateo. Pero el clímax de la desesperación llegó con la última entrada, la que estaba escrita con una tinta fresca, todavía húmeda en el papel rugoso. No tenía nombre, solo una descripción y un espacio en blanco para la constelación. Decía, el observador. Un alma sin marca, testigo de la obra. Será el portador final del registro. Su marca será el recuerdo. Y debajo de esa entrada, había algo peor que cualquier cuerpo. Sobre un pequeño pedestal de mármol, al lado de la entrada de la fragua, encontraron un último objeto. Era el hierro de marcar de Mateo, la herramienta que había usado en todos ellos. Estaba limpio, pulido hasta un brillo casi enfermizo, y reposaba sobre una tela de seda. En lugar de una mancha de óxido o de sangre, el metal emanaba un calor tenue, residual, como si acabara de ser retirado de las brasas. Pero lo que lo hacía insoportable era la figura que adornaba su punta. No era una runa ni una constelación conocida. Era la imagen exacta de un ojo estilizado, sencillo, pero que parecía mirarlos fijamente, no con enojo, sino con una curiosidad fría, eterna. El hierro del ojo, la marca destinada al observador. En ese momento, la atmósfera en la fragua se condensó. Los hombres sintieron un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Era la certeza de que Mateo no había marcado solo cuerpos, había marcado el destino, y que su trabajo, ahora que él se había ido, recaía en manos de quien encontrara el registro. La herrería fue sellada, el libro de los signados fue catalogado como evidencia, pero nunca se le permitió ver la luz del día público. ¿Cómo explicas a un pueblo que la razón de una serie de desapariciones es que un herrero creía estar preparando a la humanidad para un evento astrológico? ¿Cómo les dices que algunos de sus vecinos llevan una firma estelar grabada bajo la ropa? San Luis Potosí trató de olvidar. El herrero nunca fue encontrado. Algunos dicen que se fue al desierto a esperar su profecía en la soledad. Otros susurran que fue consumido por el mismo calor de su fragua, transmutado en el metal que amaba, observando ahora desde las sombras, esperando el cumplimiento de su calendario demencial. Lo que sí sabemos es esto: la histeria no terminó con el cierre de la herrería. De hecho, se intensificó. La gente empezó a reportar, tímidamente al principio y luego con terror abierto, que sentían un calor inusual en sus espaldas, justo en la nuca, como si alguien les hubiera acercado una plancha de ropa caliente, pero por solo un instante. Un calor que se iba tan rápido como llegaba, dejando solo la duda y la paranoia. Los médicos no encontraban nada. No había quemaduras, no había marcas. Solo la pura sugestión colectiva que se había filtrado desde la historia de Mateo, o eso decían los hombres de ciencia. Pero algunos de los que habían estado en la fragua, los que habían olido ese aire denso y habían visto el metal del ojo,
Sabían que la verdad era más profunda, sabían que Mateo, al desaparecer, había activado algo. No era el herrero quien marcaba a los vivos, era el miedo a ser marcado. Piensa en esto por un momento, lentamente. Si la marca no era física, sino una convicción impuesta por la locura de un hombre, ¿quién te dice que esa convicción no es contagiosa? El miedo se convierte en la herramienta, la duda en el hierro. Y te lo pregunto directamente mientras la noche sigue afuera y quizás estás solo en tu habitación. ¿Cuántas veces has sentido esa punzada helada en la nuca, esa certeza momentánea de que no estás solo, de que hay una presencia evaluándote, observando tu conducta? Esa sensación, ese escalofrío que te recorre la espalda sin razón aparente, es el recuerdo de la fragua de San Luis Potosí, 1928. Es la sombra del herrero y su método. Porque el verdadero horror no es ser marcado por el fuego, sino darse cuenta de que el registro de Mateo no estaba destinado a protegerlos de la catástrofe de 1929, sino a guiarlos hacia ella. Él estaba seleccionando a aquellos que debían ser testigos, aquellos que debían portar el mapa estelar en su carne, para que, al caer la oscuridad, supieran exactamente dónde se encontraban en el gran diagrama del universo. Y si él se había ido, ¿quién estaba completando ahora el registro? Si alguna vez has sentido esa punzada helada en la nuca, esa certeza de que la historia no ha terminado, déjame un comentario, solo una palabra: marcado. Así sabré que no estamos solos en esta vigilia oscura. Porque la peor parte del legado de Mateo no es la cicatriz, sino la duda perpetua, la duda de si tú, en tu silencio, con tu vida cotidiana, has sido seleccionado sin saberlo. Y la duda de si, cuando miras fijamente a un punto oscuro de la habitación antes de dormir, no estás realmente mirando a la nada, sino al último objeto que dejó el herrero, el ojo, observando, esperando, y su calor nunca se apaga del todo. Espera. ¿Escuchas ese pequeño crujido detrás de ti? No te muevas. A veces, el recuerdo de un metal caliente es suficiente para que la marca se sienta de nuevo. Solo respira. Y no mires el techo. Hay demasiadas estrellas arriba para que esto sea una coincidencia. Solo recuerda que el herrero creía en el trabajo bien hecho, y su trabajo no ha terminado. Buenas noches, o lo que sea que quede de ella.